para ser cada día más como tú y para ser moldeados todos los días, en cada momento, conforme a la imagen de tu único Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Gracias por la vida de cada uno. Si te pido que en este momento sean llenos nuestro espíritu de tu revelación y de sabiduría. Abre nuestro entendimiento y que sea alumbrado nuestro espíritu con el conocimiento pleno de ti. No me permitas hablar nada que no venga de tu boca, Espíritu Santo. Toma el control de este momento y que cada uno de nuestros corazones sea apto, sea moldeado para recibir tu espíritu de sabiduría y podamos ser moldeados a tu imagen. Te doy gracias a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vientos. Pues hoy lamentablemente no está Arthur físicamente, está algo enfermo. Por ahí en sus oraciones, si pueden orar por él, son bien recibidas. Y quiero hacer este tema un poco corto y fácil de explicar. Este tema era por Gaby, que lo había mencionado la última vez que yo compartí. Pero bueno, va a estar grabado y aún así pues ahí se va a poder poner al corriente. Que en lo que me había pedido, o nos había pedido más bien que empezamos a hablar como es verdaderamente orar. Pero el tema de orar ya lleva muchos temas detrás y muchas cosas que también podemos seguir compartiendo y podemos seguir enseñando y podemos seguir aprendiendo. Y esto nace porque desde ese día Dios había puesto en mi corazón empezar a escribir un libro. De hecho ya lo estoy empezando a escribir. Y tiene que ver con las maneras en las que Dios habla. Y tiene que ver mucho con mucha revelación y muchas cosas que en lo personal yo he estado aprendiendo. Juntamente con mi papá, que me ha estado confirmando unas cuantas en mis tiempos de oración, etc. He podido aprender mucho de esto y entonces que Gaby lo preguntara, pues viene como a confirmar que es necesario pues hablarlo. Entonces, malamente hemos entendido de que la oración es una de las maneras en la que Dios nos habla. Pero si nos podemos estudiar toda la Biblia, la oración no fue hecha para que Dios nos hablara, fue hecha para que no nos habláramos con Él. Dios no habla en la oración, nosotros hablamos. Y en algún momento, en una pequeña conversación que tuve con unos testigos de Jehová, se acercaron y me dijeron, oiga, digo, ¿qué pasó? ¿Tú sabes cuáles son las maneras en las que Dios nos habla? Bueno, primero, ¿cómo nosotros le hablamos a Dios? Le digo, pues una de ellas es la oración, pero pues prácticamente puede ser como una plática cualquiera. Se supone que están en nosotros y están con nosotros, entonces no tendría que ser algo tan ritual como para nosotros poder entrar. Hay un protocolo y hay ciertas cosas que podemos hacer y que vemos, por ejemplo, con los apóstoles. Ellos tenían una hora específica para orar. En Hechos 1, a partir de Hechos, cuando Pedro y Juan suben, que es cuando sanan al paralítico, dice, y subieron a la hora novena, la hora de la oración, como tenían por costumbre. La noche. Era más o menos como 3 de la tarde, aproximadamente. Eso que quiere decir que para ellos, nosotros podemos estudiar el tema judío, sus tradiciones, tienen ciertas horas para ciertas actividades. Y viene un poco con lo que dice Salomón, para todo hay un tiempo. Entonces, no forzosamente la oración nos hace espirituales ni nos hace más cristianos. ¿Por qué? Porque el musulmán ora, el católico ora, los testigos de Jehová oran, los judíos oran, aún el satanista ora. Por lo tanto, no es algo propio de nosotros. No es algo que, como nosotros lo hemos concebido, de que porque yo oro soy espiritual. No, eso no tiene nada que ver. O porque más bien, mejor dicho, porque oro soy cristiano. Más bien, porque antes de ser la vida de nosotros ser cristianos, somos espirituales. El cristianismo propiamente, si nosotros nos podemos saber, Jesús jamás dijo, y serán llamados cristianos. Solamente hay un concepto en el cual nosotros tenemos autoridad para autonombrarnos, y que es hijos de Dios, que es muy diferente a ser cristianos.
El término cristiano, eso se lo tenemos que dejar a partir de ahora al mundo. El mundo afuera de, o sea, la gente que no cree en Dios, Él es el que se tiene que encargar de decirnos, tú eres cristiano, no nosotros. ¿Por qué? Porque los apóstoles jamás se conocían así. Jamás se dijeron cristianos. Si usted, por ejemplo, ¿qué dice Juan? Hijitos míos. Los apóstoles decían hijos. Y casi todo el tema central también era hijos de Dios. Porque ustedes son hijos de nuestro mismo Padre. Nunca dijeron somos cristianos. Entonces, el tema de la oración tiene que ver con que tu oración y la manera en la que tú oras no muestra lo que tan cristiano eres. Muestra qué tan espiritual te has vuelto. No porque yo ore 24 horas al día, ¿cómo le voy a hacer? Quién sabe, pero yo digo que oro 24 horas al día. No digo por eso voy a decir que soy muy cristiano. No, simplemente entiendo que más bien es espiritual, soy más espiritual. Y entiendo cómo mi Padre actúa. Es un decir, obviamente no hay nadie que ore 24 horas al día. Y vamos a entrar, y en su momento cuando hablemos de la oración, vamos a tocar el tema de lo que significaba orar sin cesar, que ese es otro aspecto. Pero dentro de lo que estoy escribiendo, que espero compartir, obviamente lo voy a compartir con ustedes, y va a ser parte de lo que vamos a estar enseñando, es que Dios no solamente habla a través de la Biblia. Esa es una de las maneras. Volviendo a la historia con los testigos de Jehová, cuando les contesto esto, ellos me preguntan, ¿y entonces cómo Dios nos habla? Y digo, y le hago, de muchas maneras. O sea, su lenguaje es diverso, pero tiene un punto central, y creo que en su momento lo hablé, que son los misterios. Cuando leemos a Pablo, Pablo lo menciona, y el que habla en el Espíritu, o en las lenguas del Espíritu, habla misterios. Ese es el lenguaje del Espíritu. Y un misterio yo no les puedo enseñar, ni un pastor, ni nadie humanamente puede enseñar un misterio. Un misterio cuando un acertijo, nadie puede venir a enseñártelo. Se revela. Y tú, un ejemplo tonto, los acertijos o los laberintos. Vas descifrando los enigmas que cada parte o patrón de palabras que tiene, ¿no? Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. El que no me lo adivine es un burro cabezón. Son patrones, y así mucho lleva el tema de la manera en la que Dios habla. Eso lo habla mucho en los profetas. Los profetas, sus visiones, y eso porque hay mucha gente, en su momento muchas personas le preguntan, es que Zacarías es un libro muy pesado de leer. Sí y no. Pesado cuando no entiendes a la manera en la que Dios le habla a los profetas, que son patrones y misterios, todos son signos y símbolos. Entonces, voy a mencionar las partes en las que le decía a esta persona. La primera, y la que la Biblia y el salmista David lo habla, es la creación. Si uno no puede entender y no puedes tú percibir el mensaje de amor que Dios nos habló a través de la creación, estamos perdidos, porque es el nivel más básico que Dios nos habla diariamente. Desde la manera en la que, ¿cuántos de nosotros día con día le prestamos atención a cómo está el cielo? O cómo amanece, o cómo atardece, o cuando el sol se pone, o cómo salió la luna. Porque aún su creación da testimonio de su gloria. Y es una manera en la que Dios la primera, yo se lo dije, la primera es la creación. Yo creo que esperaba que le dijera algo más obvio, ¿no? Digo, pero la primera es la creación. Los animales. De ahí es cuando les mencionaba de que no estamos hechos para maltratar a animales, al contrario. Ni gente indigente, por ejemplo, ¿no? Porque dice, y tengan cuidado o cuiden de que aún las personas, no vaya a ser de que un ángel los visite vestido de alguien de la calle. Nunca menosprecien nada. Nunca tomen en poco un animal, o una planta, o la propia creación. Tirar basura en la calle, por ejemplo, puede ser una mala práctica que en nosotros no debería de ser. En nadie. Exactamente, en nadie. Digo, la otra es la meditación.
Porque la meditación no está hecha para nosotros hablar, esa es la oración. La meditación está hecha para tú vaciarte de ti mismo y empezarte a llenar ahora sí de él. Tu cabeza no es dejar la mente en blanco, quiero aclararlo eso, no es dejar la mente en blanco, es despojarte de tu carnalidad humana, de tus preocupaciones, de tus propios deseos y empezarte a llenar ahora sí de lo que el Espíritu te habla, que viene a confirmarse con la palabra, mejor dicho, con las Escrituras. La Biblia en sí misma, y eso pasa a un concepto o a una palabra que a lo mejor a muchos nos puede pegar porque en su momento a mí lo personal me pegó. La Biblia no es la palabra de Dios, como todos nos los han hecho creer. Es escritura inspirada por Dios, es diferente. Cuando tú escuchas mi voz, tú no puedes decir la escritura o la palabra de David cuando tú la lees. Si yo te hago una carta y tú la lees, no vas a decir, es la palabra de David. No, es la forma de escribir de David, o así, así David habla, pero no te estoy hablando, no me estás escuchando. Me estás viendo a través de una letra, pero no me estás viendo audiblemente, ni personalmente. La Biblia, si nosotros podemos verla desde un panorama más abierto, son experiencias y es el testimonio de gente que antes de ser cristiana fue espiritual, por lo tanto, espiritualmente tiene una comunión con el Padre. Porque el Padre, volvemos al mismo concepto, el Padre es espíritu y nos creó a su semejanza. Entonces, ¿qué área de nosotros es donde Dios tiene comunicación con nosotros? En el espíritu. No en el alma, no en las emociones. No porque yo escucho una alabanza y me ponga a llorar, yo puedo decir Dios me habló. No, mi alma percibió algo y sintió algo, pero no es el punto. Y el problema de muchos de nosotros y en general es de que pasamos a Dios por medio de nuestras emociones. Entonces, si hoy me levanto de buenas, hoy oro y busco a Dios. Pero como hoy me levanté triste y como agüitado, pues hoy no tengo muchas ganas. Eso es el error de caer en el que Dios nos hable mediante el alma. Y eso no es problema ni es culpa de Dios, es culpa de uno por no entender cómo es Dios y no conocerlo verdaderamente. Si entonces yo entiendo que Dios es espíritu y me habla en mi espíritu, por eso David dice, oh alma mía, es un hablarse a sí mismo. Aunque tú estés triste y agobiada, escucha lo que Dios te está diciendo. Aunque hoy no tengamos ganas de hacer nada, Dios no está limitado a nuestras emociones, ni a nuestra capacidad mental. Él está por encima de eso. Si yo lo someto a mi voluntad y a mis sentimientos y a lo que hoy sentí, nunca voy a terminar de conocerlo. En realidad, si nos analizamos personalmente, ¿qué pasa cuando filtramos a Dios por las emociones y sentimientos? Nos empezamos a apartar. Porque la carne es astuta y Satanás también. Entonces, hoy Él no supo someter su voluntad ni sus sentimientos. Mañana le voy a poner otra situación en la cual diga, hoy me siento muy enojado y triste, hoy no voy a orar. Y es una continua en la que Dios nos aleja. El que se aleja empezamos a nosotros. Entonces, no es de que Dios deje de hablar, simplemente estás tan lejos de Él que no escuchas. Tú puedes estar en tu cuarto y tú puedes estar cantando y hablando y dando voces, pero entre más lejos yo esté, menos te voy a oír. Pero eso no significa que tú no estés hablando. Tú estás hablando. Y el que te oye, ¿quién es? El que está cerca. Y el que te entiende es el que lo tienes al ladito. Mientras más lejos estés, más el mensaje se empieza a distorsionar y se empieza a hacer un teléfono descompuesto, en el cual hoy por hoy vivimos con falsos maestros, falsos pastores y profetas que escuchan el mensaje distorsionado que dijo Dios. Dios dijo, ama a tu prójimo. Pero como están tan lejos de Dios, escuchan, cuando te convenga, amas a tu prójimo. Es muy diferente. Y es un mensaje completamente opuesto, por poner un ejemplo. ¿Qué viene a hacer la Biblia? La Biblia viene a confirmar, no, Dios dijo, ama a tu prójimo. No, ama a tu prójimo cuando te convenga.
Pero entonces la Biblia no lo habló. No, el Espíritu Santo lo habló el Espíritu y la Biblia te lo vino a confirmar con alguien que ya lo había escuchado. Entonces, hay primordialmente 3 maneras, 4, en las que Dios habla y en las que Dios se muestra, independientemente de la creación. Ya vamos a hacer un poco más personal. La primera y la más básica son los sueños. La primera en la que Dios habla es en los sueños y es en la que yo ahorita quiero profundizar. Ahorita más como una introducción. Porque quiero que también esté Gaby porque me interesa porque ella, y todos, ¿no? Pero más ella porque yo creo que ella tiene como la duda, ¿no? Aquí estoy, sí te estoy viendo desde el inicio. Ah, yo pensé que era Marta. Bueno, entonces, vamos a profundizarlo y vamos rápido. La primera son los sueños. Malamente hemos creído de que cuando tenemos cierto tipo de sueños significa algo. Si a mí lo que hoy conocemos como parálisis del sueño o como se te subió el muerto, creemos que fue Satanás. Satanás no puede entrar en esa área porque eso es espiritual. Y ya hay 2 campos. Hay sueños que son espirituales, que tienen un mensaje profético, que Dios te muestra una ilustración de lo por venir, y otra en la cual Dios está hablando y tratando con el alma. El humano, todos, cristianos y no cristianos, operamos en 3 áreas. El espíritu obra en regiones espirituales y celestes. El alma opera en una región que se llama imaginación y pensamiento. Y el cuerpo, pues es en este campo físico que todos sentimos. Cuando uno no puede dominar ni sus pensamientos ni sus imaginaciones, va a ser muy difícil y casi imposible que tú puedas entender el mensaje que Dios manda a través de los sueños. Cuando yo entendí esto, entendí que las veces, y eso puede ser un testimonio, cuando yo entendí el poder de los sueños y más bien el trasfondo que Dios tenía a través de los sueños, desde ese momento hasta la fecha, que ya va más casi de un año, nunca he vuelto a tener una parálisis del sueño. Porque entendí lo que Dios me estaba tratando de hacer ver a través de eso, que no era un ataque demoníaco. Más bien, Dios me estaba haciendo entender. Y si ustedes lo tienen, véanlo así. En el momento en el que ustedes padezcan o tengan este tipo de sueños, no reprendan a Satanás. Porque Satanás no es de que los está atacando, más bien Satanás está dentro. Y hay una puerta en nosotros, en la carne, la cual le da el derecho de poder hostigar en la imaginación y el pensamiento. En el momento en el que yo entendí esto, y espero que ustedes lo entiendan, es que cambia la manera en la que tú enfrentas el conflicto. En vez de reprender a Satanás, mejor vas con el Padre y te pones a cuentas con Dios. Entonces, ya no es necesario reprender a Satanás. ¿Por qué? Porque tú solito, en el momento en el que tú te pones a cuentas con Dios, pides perdón, te purificas y te lavas en la sangre, automáticamente Satanás se va. Ya no hay una oportunidad donde Satanás puede entrar. Pero hoy vemos cristianos que están desgastados, gritándole a Satanás, ¡fuera en el nombre de Jesús! ¡Y vete! Cuando Satanás dice, es que tú me diste la entrada. No me puedo ir porque tú me estás dando entrada gratis. Ni siquiera me cobras. Entonces Dios muestra donde él me dijo, hijo, no es de que Satanás te está atacando, más bien le estás dando autoridad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Sí, Señor. Perdóname por esto y esto. Por lo que pienso, por lo que me imagino, por la intención que yo dejo que siga creciendo en mi corazón. Dice Pablo, no dejen que se hagan raíces de amargura. ¿Qué significa eso? Que cuando pasa una situación en nuestra vida en la cual, por poner un ejemplo, alguien viene y te ofende y te hiere y te lastima, cuando tú no controlas la intención que nace del corazón en venganza y tú dejas que crezca y no la controlas y no dices, en el nombre de Jesús te someto a su voluntad,
¿eso que va a empezar a producir? Vas a empezar a vivir con amargura y resentimiento y empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando menos ves, vives atado a una amargura con una persona que a lo mejor nada más su propósito fue ofenderte. Y ella sigue viviendo feliz, pero más bien Satanás logró su propósito, que era hacer que perdieras el control de ti mismo. Hace poco a un pastor lo predicaba. Hay que darle el control completo a Jesús. Sí, pero cuando darle el control completo a Jesús te va a hacer entender que tú también tienes que tener control sobre ti. Dice, y por tanto Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. O sea que sí, Dios, bajo el dominio de su espíritu, nos guía a tener un dominio, pero ¿qué tanto tú empiezas ahora a tomar el control de ti mismo? Entendamos esto, Dios no puede intervenir más de lo que tú quieras que intervenga. Dios tiene el poder completo, absoluto, de crear y destruir, pero cuando ese poder se empieza a ver manifestado, cuando el hombre se empieza a dominar a sí mismo y empieza a dejar espacio para que el espíritu empiece a moverse. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo domino mi imaginación y pensamiento, no va a haber ninguna obstrucción para que el espíritu ahora sí venga a traer revelación. ¿Cómo va esto con los sueños? Si uno diariamente, y yo se los dejo como consejo, el hombre no está hecho para no soñar. De hecho, Adán no dormía. Génesis, en la creación. Y Dios tuvo que hacer caer sueño profundo sobre Adán. ¿Por qué no dice? Y Dios esperó a que Adán se durmiera. Si Dios tuvo que hacer caer, fue porque Adán no necesitaba de eso. El sueño es una manera, se lo repito, en la que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque lamentablemente ahora vivimos en un estado destituido, porque estamos ahora gobernados por este cuerpo. Pero el propósito de Dios es que ahora este cuerpo empiece a ser nuestro esclavo bajo la voluntad del Espíritu. Entonces Adán no tenía la necesidad de dormir. ¿Por qué? Porque Dios le hablaba físicamente. Adán tenía diariamente al Padre y le decía, oye, ten cuidado con esto. Oye, acuérdate que no te puedes acercar a ese árbol. Oye, ¿cómo vas con Eva? Anda medio... pues tiene pensamientos medio raros, ten cuidado. Oye, Eva, ven para acá. O sea, Dios era el que estaba al tanto de... Por lo tanto, no había necesidad de que el hombre durmiera para que Dios le hablara en sueños, porque ya estaba ahí. O en visiones, o en oración. Si creemos y seguimos atados con que la oración es la manera en la que Dios nos habla, entonces díganme cómo oraba Adán. Adán nunca se menciona que Adán oraba. Es más, cuando son exiliados, dice, y a partir de este momento el hombre empezó a adorar a Dios por su nombre. Entonces, ¿cómo adoraban a Dios antes? ¿Por qué? Porque entonces no hemos entendido de que ya no somos destituidos, sino somos parte de Él. ¿En quién? En Jesucristo. Jesucristo dio la oportunidad y da el espacio para que entonces ahora sí tú puedas expresarte con Dios y Dios se exprese en ti libremente. Pero es todo un proceso en el cual si uno no domina su imaginación y pensamiento, ¿cómo vas a ser capaz de entonces entender tus propios sueños? Y no solamente eso, entonces, ¿cómo vas a ser capaz de interpretar los de otros? Si no entiendes los tuyos. Y yo, en el libro que les quiero compartir, y espero terminarlo pronto, Dios me da una revelación acerca de José el soñador. José, antes de interpretar sueños, él tenía sueños. Por eso se le llama José el soñador. Y tuvo 2 sueños en particular, en los cuales eran proféticos. Y Dios le mostraba, aparte de lo porvenir, le mostraba cómo Dios lo veía a él. Uno de ellos era cuando ve que sus hermanos se arrodillan ante él. ¿Qué quiere decir? Yo te veo por encima de ellos. Tú tienes un don, yo estoy contigo. Porque aparte se menciona que ellos, ¿por qué le tenían envidia a José? Porque él era recto. Él veía que sus hermanos eran personas pecadoras. Porque todo iba y se lo contaba a su padre. Oye,
están haciendo esto, se comportan de esta manera, son mentirosos, roban, etcétera, etcétera, muchas cosas que pudieron haber hecho. Eso era lo que a ellos como personas injustas les calaba, no porque José tuviera un don. Antes de que ellos supieran de que José soñaba, José lo tenían por la borrega, ¿no? O la chiva. ¿Pero por qué era así? Porque José tenía temor de Dios y sabía que eso no era correcto. Entonces, Dios no nos pone por encima de los demás por nuestras capacidades, porque esas vienen de Él. Dios nos pone por encima por el tipo de corazón que todos tenemos. Y dice, y al que se exalta, ese será humillado. Pero el que se humilla, ese será enaltecido. Y el humillarse es buscar en todo lo que es justo, bueno, agradable y perfecto para Dios. Entonces, se menciona, y la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Son 3 niveles. Hay gente, hay cristianos que operamos en la voluntad buena, en la que la voluntad del Padre nos tiene en una zona, conozco a Dios, de repente oro, de repente como que veo uno que otro chamuquillo, pero estoy tranquilo. Otros en las que operan en la voluntad agradable, en la voluntad agradable, en la cual tienen aparentemente un ministerio, sirven, como que comparten, pero aún no terminan de entender por completo cuál es el verdadero propósito de Dios, que no es servir. Dios no quiere nuestro servicio. Dios no necesita nuestro servicio. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a la samaritana? Adoración en espíritu y verdad. Y eso no significa alabanza ni adoración, como hoy la conocemos. Significa obedecerlo en todo. Someterme a lo que a mí me gusta para crucificarlo, matarlo y que ahora sí Él se exprese como Él quiera. Pero muchas veces nosotros sabemos que hay cosas que no tenemos que hacer, pero porque a nuestra alma y a nuestra... Voy a adelantar un poco el tema que Arthur les va a compartir la siguiente semana, pero como eso es lo que mi autoestima me dice, entonces voy a ignorar un tanto al espíritu y voy a hacer lo que... nomás en esa situación hay no negociables con Dios. Cuando Dios dice no, es no. Y eso es principalmente lo que da entrada a que una persona no pueda tener sueños. El no tener sueños lo que hace es, en nuestro día a día vivimos en un camino todo oscuro, lleno de tiniebla. No sabes a dónde vas. Los sueños nos muestran lo que puede pasar el día que viene. Dios te habló una noche, una madrugada, y te mostró cierto sueño. Pero si tú no eres capaz de entender los simbolismos que tiene, al otro día vas a navegar en una confusión total, en el cual lo primero que tenemos que hacer es, en cuanto nos levantemos, ir con el Espíritu. Buenos días, Espíritu Santo. Hay un libro que así se llama, de hecho. Buenos días, Espíritu Santo. Pues tuve este sueño y este sueño. Y lo que el Espíritu va a decir es, estuviste atento. Durante todo este día vas a tener tú en tu espíritu el propósito de ver durante el día cómo se revela ese misterio. Porque les dije al inicio, los misterios no se enseñan, se revelan. Y el Espíritu es el encargado de revelarlos, porque solo el Espíritu sabe lo que el Padre les quiso decir a través de un sueño. Entonces, en el momento en el que todos empecemos a dejar de soñar, más bien es alerta roja. Arthur y yo lo hemos comprobado esas últimas semanas en las que tanto él como yo nos un poco más él, se levantaba y decía, hoy tuve un sueño, y el otro día tuvo un sueño, y tuvo un sueño, y tuvo un sueño. ¿Eso qué quiere decir? Está empezando a ver menos de ti y más de él. Por lo tanto ya no te es tan difícil entonces ver qué te está diciendo en tus sueños. Ahora la tarea es crecer y entender cómo se va interpretando. Los sueños están repletos de simbolismos y signos. De ahí en el libro yo menciono. Sí o sí, la tarea obviamente de la revelación está encargada y va de la mano del Espíritu Santo. Pero eso no exenta al cristiano de meterse a conocer.
Y hoy por hoy, muchos cristianos, y yo hasta creo y podría decir que es Satanás oculto para que la gente empiece a alejarse de Dios y no entienda cómo Dios les habla, es el tema de la numerología. No como doctrina para poner tu fe, como el arte o la creencia china, ¿no? En las que ellos diariamente tienen unos números de suerte y hoy voy a apostar por el 24. Eso no. La numerología bíblica. Si nosotros vemos la Biblia está repleta de numerología. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 24 ancianos, 40 años en el desierto, 40 días en los que Jesús después de su resurrección estuvo con los apóstoles. De la ascensión de Jesús a la manifestación del Pentecostés del Espíritu Santo pasaron los 40 días. O sea, fueron 80 días desde la resurrección hasta el Pentecostés. ¿Por qué 80 y no 79? O 81. El 7, todos sabemos que el 7 es número perfecto. El 6, número de hombre. 3, número de divinidad. La Trinidad. Nosotros, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezarle a preguntarle al espíritu. Y ya hay infinidad de libros cristianos que hablan acerca de eso. Astronomía. ¿Qué significa cada planeta? José después soñó que tanto el sol como la luna y las estrellas se arrodillaban ante él. El único que supo el simbolismo de cada cosa fue su papá. Y le dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Que tu mamá, tus hermanos y yo nos inclinaremos ante ti? ¿Cómo supo eso si él se estaba refiriendo al sol, la luna y las estrellas? Entonces, Dios no está peleado con que conozcamos. Es necesario conocer para poder entender. Lo malo es de que el hombre pone su fe en eso en vez de Dios. Y yo hoy por hoy ves gente que se levanta, lo primero que hace en vez de saludar al Espíritu Santo, y aún cristianos, de repente está metida, he visto que está metida esa doctrina, lo primero es ir a ver su horóscopo. Es que Dios me habla porque yo soy Piscis y yo voy a ver qué tiene Piscis. O yo soy Sagitario. No, y tú les preguntas, no, Libra es el peor, Sagitario no, nunca te juntes con un Sagitario. Piscis y Acuario, ay, son un amor, son agua. Eso es lo que está mal. Eso es lo que a Dios la abomina. Sí. Porque eso ya es una práctica esotérica y de brujería. Poner tu fe en las cosas creadas de la tierra, en las cosas de hombre, y no en Dios. Que fue mucho lo que hizo Saúl. Saúl, en vez de poner su fe y su dependencia en Dios para un arrepentimiento, lo primero que fue ir a ver es a consultar a Samuel por medio de una divina. A hombre. Y el número de hombre, si lo quieren anotar, es 6. De ahí el 666. Y 3 veces 6, o sea, una trinidad de hombre. Satanás, el anticristo y el falso profeta. Son 3. Satanás es un copión. Ahí se ha puesto en las películas de terror muy de moda el hecho de que cuando tú te despiertas a las 3 de la mañana es porque es la hora de Satanás. No, Satanás opera en todo tiempo. Y si nos vamos así, la hora en la que Dios operaba en el Génesis era de tarde a mañana. O sea, trabajaba durante la noche. Y nos vemos, en Génesis dice que para Dios un día es de tarde a mañana, no de día a noche como hoy lo conocemos o lo concebimos. Y dice, fue la tarde y la mañana un día. Entonces Dios cuando aquí hora trabaja, en la noche. Por eso dice, velad y orad. Cuando ustedes se despiertan a las 6 de la mañana, no reprendan a Satanás, mejor pónganse a orar. Porque entonces es y para mí, yo los motivaría, y el propósito de esta introducción es motivarlos a que si ustedes empiezan a tener ese tipo de síntomas, si lo queremos ver así, siéntanse alegres. Porque entonces es el espíritu que tiene un plan con ustedes. Preocúpense cuando deje de ser así. Preocúpense cuando de plano ni sueñen, ni se levanten, ni tengan inquietudes de qué soñé o por qué no soñé. Porque entonces están operando más en su carne que en el espíritu. Y eso no tendría por qué ser así. Eso es un rotundo no. O sea, no hay... Es que somos humanos. No somos humanos.
No se puede justificar en eso. Somos seres espirituales, creados a la imagen del Padre. Porque ese somos humanos queda mucho a Dios entiende mi condición humana. Dios nunca en ninguna parte va a justificar el pecado. Nunca. Y por ahí mucha gente, ya no voy a mencionar nombres de nada, pero hay mucha gente que opina eso. Es que Dios tiene que entender y Dios sabe que yo fallo en esto. Por lo tanto, yo sé que me va a perdonar si yo... No te va a perdonar. Y Dios no porque Dios no quiera, sino simplemente tú nunca tuviste la disposición de cambiar eso. Entonces, si lo vemos así personalmente, pasamos mucha de nuestra vida ignorando a Dios, pensando de que la única manera que nos iba a hablar era que en nuestra condición limitada intelectual podemos entenderlo. La gente, si ustedes hablan de, o se empiezan a ver esto, o llegan a compartir, o de ese tipo de, o cualquier situación en la que lo compartan con alguien que no entiende, va a decir, no, es que eso está mal, eso es pues no, es que eso no, Dios nomás habla sobre la palabra y la oración. No, más bien tú no estás apto para operar en lo que Dios quiere que operes. Eso es muy diferente. Y hay gente que nada más puede concebir a Dios en lo comprobable. Muéstrame a Dios científicamente. No, es que Dios está por encima de. ¿Que hay datos? Sí, se puede comprobar a Dios la existencia de Dios científicamente. Se puede. De que Jesús existió, infinidad de datos que podemos agarrar para decir que Jesús existió y que resucitó, sobre todo. Pero de eso, ¿de qué sirve si aún, bien como decía, aún viéndolo todo, aún teniéndome aquí, no creen? Si aún Jesús se bajara de la cruz, los fariseos hubieran agarrado algo de, no es que te bajaste con el pie izquierdo y no con el derecho, es que no. Primero sacaste la mano derecha y después la izquierda. Aunque fuera así, si uno no opera en la mente espiritual que Dios nos ha dado, no vamos a entenderlo y no vamos a conocerlo. Y eso lo único que va a producir va a ser que vamos a seguir teniendo la misma vida miserable que hemos tenido siempre, en la cual seguimos justificando nuestros pecados, seguimos justificando nuestra falta de dominio propio, seguimos justificando nuestra falta de amor, seguimos justificando el por qué no opero en mis dones. Si yo les preguntara, ustedes háganselo en perspectiva, ¿qué dones tienen? Porque todo nacido de nuevo tiene ya dones, todos. Y todos somos nacidos de nuevo. Pero no solamente el nacer de nuevo, ese es el primer nivel y esa es la entrada. Y ahorita lo hablaba con mi esposa. Está bien, todos tenemos que nacer de nuevo, pero hay gente, y nosotros, y en lo particular yo lo que busco, junto con mi papá, es que no nos quedemos ahí, solamente en aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Hay todavía más en las bodas del Cordero. Juan lo explica así. Hay gente que se sienta en la mesa con el Cordero. Hay gente que son anfitriones. Hay gente que está nada más expectante. Están ahí, pero no están sentados. ¿Por qué no están sentados? Por sus obras. No por, y eso es el tema a entender. No por tus obras te salvas, pero la fe que tienes te lleva a producir obras. Entonces hay cristianos, y muchos hemos llegado a ser de todo, hemos sido de todo un poco en esto, es de que llegamos a ser cristianos que nada más aceptamos a Jesucristo y con eso estamos bien. ¿Eres salvo? Sí, eso nadie lo va a cambiar. Pero no has llegado a conocer a Dios. Va a haber un momento en el que todos estemos delante de la presencia y cuando todo se nos ha revelado y todos lo sepamos, va a haber cosas, o va a haber una de dos. O vas a llegar al cielo con que, esto era así. Pues ya más o menos sabía. Ok, ya entiendo entonces por qué era así. O de plano, ¿a poco esto era así? Yo ni sabía. Y vamos a llegar de todo. O sea, va a haber muchas áreas en las que vamos a hacer de las dos partes. Pero el chiste de lo que Dios quiere es de que lo conozcamos plenamente. Por eso mandó a su Hijo. ¿Cuál es el propósito de la cruz? Que no haya nada que nos impida volver a estar con Él. Y volverla a conocer y volverla a obedecer. Ese es el propósito de la cruz. No solamente para entrar al cielo, sino para conocerlo. Y en ese aspecto ahora podemos operar en los dones y en los sueños. Todos tenemos la capacidad de interpretar sueños, porque todos soñamos, pero simplemente no prestamos atención a eso. Ahora, una advertencia, si lo queremos ver así, ¿no? O red flag.
es cuando llega a pasar eso, cuando llegan a tener un sueño que saben que no es normal, que saben que lleva algo, si se llegan a despertar en la madrugada, no lo dejen pasar. Eso yo veo veo mucho el contenido de un profeta que se llama Lovi Elías, es de Estados Unidos, y él lo dice así: cualquier cosa, tanto sueño como visión, como una voz en tu interior que te diga hacer algo en específico, nunca lo dejen pasar. ¿Por qué? Porque eso se llama momentos de gracia, en el cual Dios te está avisándote algo porque está viendo un corazón dispuesto. Pero si tú lo desprecias a alguien más en otra parte del mundo, te lo va a arrebatar. Y ese momento no vuelve a pasar. Entonces, aunque por muy loco que sea, el Espíritu Santo te pone en el metro parado con 20,000 gentes ahí lleno y te dice, ponte a orar, ponte a orar. Y a lo que el Espíritu vaya haciendo. Te dice, ve y dile tal cosa a esta persona, ve y hazlo. Levántate a las 3 de la noche, es que mañana me toca que te levantes. Tú no te preocupes. En su momento practiqué, y junto con mi esposa practicamos el orar a las 3 de la mañana. Asombrosamente, al otro día de mi parte, yo nunca sentí el desvelo. Y yo me levantaba a las 7 de la mañana porque yo estaba a trabajar temprano. 7, 8 de la mañana. Y asombrosamente no sientes el desvelo. Porque entonces ya empiezas a entender de que tu dependencia no es en lo físico, sino en lo espiritual. Dios, el Espíritu, se encarga de lo físico. Por lo tanto, si tu espíritu está fuerte, el Espíritu le dice al alma, oye, estás fuerte, hay alegría, hay gozo, está el Espíritu en nosotros, el alma empieza a someter al cuerpo, por lo tanto, no empieza a haber cansancio, deja de haber fatiga. ¿Miento o estoy inventándolo? Aquí tengo testigo. ¿Hay edad? No, no hay edad para esto. Todos estamos llamados, todos, por muy pequeño, por muy grande que seamos de edad o en el Evangelio, todos estamos llamados. Conozco a varios de aquí, de los que estamos conectados, que operan en sueños. Por ejemplo, mi suegra, y le doy muchas gracias a Dios por eso, Dios le ha dado la oportunidad y le ha dado la gracia y el don de operar en sueños. Ella tiene la capacidad de ver sueños, de tener sueños y de interpretarlos. Y ella no tiene el tiempo que a lo mejor muchos de nosotros llevamos. ¿Eso qué quiere decir? Que no depende de tiempo, depende de corazón. Mi esposa se los puedo, y a mí me asombra mucho, y la envidio en el buen sentido, que ella opera en un rango que son las visiones, que son uno de los rangos también más altos. Porque ya no solamente es un simbolismo, los profetas operaban en visiones que era literalmente, lo veían. Zacarías, el libro que les comentaba al principio, ¿por qué es tan pesado? Porque literalmente Zacarías estaba viendo ángeles. Todo Ezequiel menciona cómo describe a los ángeles y describe cómo los ángeles veía cómo movían del trono de un lado a otro. Y cómo en el trono estaba Dios mismo sentado y cómo se movía. Si no me recuerdo, cayó una plaga, hacía caer una nube sobre una parte y después se regresaba. Y así estaba. Él operaba en eso. Entonces, si alguien lo operó y si hay un testimonio de alguien, entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo podemos lograr hacer. Jesús obviamente es el ejemplo más grande de la persona que no operaba en sus sentidos físicos. Él cuando menciona y sabía y discernía las intenciones de su corazón, o sea, literalmente veía su interior y veía el pensamiento escrito de lo que tenían. Decía, tú estás haciendo esto. Por lo tanto, a Jesús lo que el Espíritu le permitía era estar 2 pasos adelante. Y sus contestaciones, independientemente de que fueran las más maduras, tú lo puedes ver de que, ¿quién te dijo? O sea, prácticamente los fariseos, esto yo lo pensé como él lo acaba de repetir. Lo dije o lo pensé. Con el paralítico, él sabía en su intención. En su interior dijeron, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús lo escuchó. Ah, sí, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad aún para perdonar pecados, levántate y tus pecados son perdonados. Ese es el propósito en el que todos estamos llamados a ser, independientemente de Jesucristo como Hijo de Dios, los apóstoles, Juan,
no es o sea, tú lo ves, no es un nivel difícil de alcanzar, porque todos en cierta medida tenemos eso, simplemente no prestamos atención. Si ahorita ustedes se ponen a meditar, es casi seguro que han tenido cierto tipo de sueños en los que tú dices, ¿qué soñé? ¿O por qué? Por muy insignificante o muy chistoso que sea, ha sido así. Esto es a modo de introducción. Los sueños, como conclusión, tengan y presten atención a sus sueños. Antes de dormir, pídanle al Espíritu Santo que les enseñe a operar en sus sueños, a discernir sus sueños. Porque mucha de la necesidad también del mundo es en base a los sueños. Mi esposa está aquí, cuando yo estábamos y operamos en la célula que teníamos, había una que otra persona que tenía sueños, entonces venía y nos decía, nos platicaba juntamente con mi mamá, y lo que hacíamos era esto: antes de que me cuentes tu sueño, vamos a orar. Yo pedía revelación al Espíritu, le digo, ahora sí, cuéntame. Así, 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 un caballo, tal tiempo, se cayó. Le digo, significa esto y esto y esto y esto y esto. Le volteaba con mi mamá y le decía, ¿opinas lo mismo? ¿Percibiste lo mismo? ¿El Espíritu te dijo lo mismo? Sí, entonces está confirmado. ¿Por qué? Porque cuando dos opinan lo mismo y percibieron lo mismo exactamente, es una confirmación de Dios. Malo que uno hubiera sentido una cosa y el otro otra. Alguien está operando un espíritu muy diferente. Afortunadamente estamos en una sincronía. Y así puede ser. Cualquiera de ustedes, por eso está el grupo. Y por eso estamos empezando a hacer una unidad. Póngalo ahí. Oigan, para todos. Oigan, ¿saben qué? Tuve tal y tal sueño. Si quieren mandan un audio. Si quieren marcan. Lo que sea. Ese es el propósito. Díganme qué significa. Oramos. Ponemos nuestras opiniones. Y vamos a ver cómo empezamos a operar en eso. Porque entonces el propósito de eso es ahora traer claridad al espíritu de la persona que lo tenga. En su momento yo lo he platicado mucho con mi papá y pues frases que están mal dichas, que es venir con alguien que tú crees que es de Dios, un pastor o un inicio, lo que tú quieras, y preguntarle, ¿tú qué sientes? Es que fíjate que Dios me dio, soñé tal y tal cosa, pero ¿tú qué sientes? Y analizándolo, y así detenidamente tú dices, ¿por qué tienes que ir con una persona? ¿O qué tan lejos te sientes de Dios que no eres capaz de tú ir a preguntar a Dios? Y tienes que ir a hacer lo que hizo Saúl, ir a preguntar a una persona humana. Que aunque sea siervo del Altísimo, el chiste es de que nosotros tenemos cada uno al Espíritu Santo. Podemos pedir confirmación. Y si pasa eso, ustedes antes de decir, o sea, pedir una interpretación de un sueño, primero vayan con el Espíritu. Y el Espíritu muy probablemente, eso es también probar los espíritus, les diga más o menos qué es lo que les trato de decir, para que cuando alguien venga y les diga, ustedes sea una confirmación, entonces ustedes digan, ah, entonces sí, el espíritu sí me dijo eso, entonces está correcto. ¿Por qué? Porque el espíritu ya me había dado una idea, ah, ok, va. Así se prueban los espíritus también, que Pablo mencionaba mucho, prueben a todos, aún esto, creo que yo no se los dije, pero se los repito, en mi caso y en cualquier caso de cualquier persona que vean, sea predicación, sea pastor reconocido, sea lo que sea, antes y después de cualquier palabra que yo dé, o mi papá, o quien sea, pidan revelación. Pidan revelación siempre. Ustedes, abuelitos, después de que terminen, cada uno antes de dormir, pidan revelación de lo que yo dije, el Espíritu se los venga a confirmar. No porque yo diga que yo no opere en el Espíritu, no es así. Pero aún así hay cosas en las cuales yo a lo mejor me puedo equivocar. Un pastor se puede equivocar. Mi papá se puede equivocar. Cualquiera nos podemos equivocar. ¿Para qué? El chiste es hacer crecer el cuerpo. ¿Sabes qué? Nietecito, pues el Espíritu me dijo que esto no es así. Me mostró esto, o me dijo que era mejor. Ah, ok, va. Eso es lo que se tiene que hacer, y eso era lo que en su momento se hacía. Ahorita nada más porque alguien enseña y dice, no, pues es que él tiene la razón. Eso es lo que está mal. Porque no porque alguien tenga la capacidad o el talento de enseñar significa que todo lo que diga esté bien, iniciando por mí. No todo lo que les diga se lo crean. Vayan con el Espíritu porque precisamente tienen al Espíritu.
y pidan revelación. Entonces, como primer nivel son los sueños. En las posteriores clases viene lo que es meditación y lo que es visiones. Pero entonces, como punto de partida, ahorita son los sueños. Tengan la intención y empiezan a buscar a Dios en sus sueños. Pidan interpretación, pidan revelación. El propósito de Dios es de que lo empecemos a conocer más profundamente, más íntimamente, personalmente. Porque mis sueños no son los mismos que los de ustedes. Y van a entender cómo Dios es hasta personal. O sea, son sueños personalizados de una manera personalizada. Te habla de la manera en la que yo sé que tú me vas a entender. A ti, Lupis, yo sé que tu carácter es muy tierno, yo te voy a hablar de una manera dulce, porque yo sé que así tú me vas a entender. A lo mejor, Arthur, yo sé que tú eres más sereno, más serio, te voy a hablar de una manera más seria, como adultos. Pero cada quien es así. Y Dios sabe cómo. Y todo lo hemos visto, o sea, tenemos diferentes tipos de sueños. Pero entonces no lo dejen pasar, más bien cuando se levanten, traten de acordarse, mediten a ver, soñé esto, y el Espíritu, con esa intención, el Espíritu, órale, vamos a recapitular todo lo que te permití y lo que te hablé ver. Para que ahora sí tengas un panorama de lo cual es mi voluntad, lo que quiero que hagas. En su momento, no voy a decir el nombre de la persona, nomás para cerrar. En su momento una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, estaba en la mañana, me dijo, oye, tuve un sueño, te lo quiero contar, quiero ver cuál es tu interpretación. Digo, a ver, espérame, vamos a hablar primero. Oramos y me dijo, va, y les voy a contar el sueño. Yo vi, dice la persona, yo vi que estábamos en este cuarto y el cuarto era una sala, la sala tenía una ventana muy grande. Era muy grande la ventana. Pero yo entendía y se veía la luz que era de noche. Había muy poca luz, estaba muy oscuro. Yo entendía que era de noche. Y en eso veía que las ventanas estaban abiertas. Todo el ventanal estaba abierto. Y en eso volteaba y veía a un demonio. Horrible, 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 horrible. Y me agarraba. Y yo en eso empezaba a gritar tu nombre. O sea, en el sueño ella empezaba a gritar mi nombre y el nombre de alguien más. Como pidiendo ayuda. Yo empezaba a gritar, David, David. Ven, ayúdame, que no sé qué. Mientras este demonio me decía, yo soy el que se arrastra. Y en eso veía cómo se metía y se volvía una serpiente y se escondía. Y yo tenía muchísimo miedo, o sea, no sabía, yo me quedaba así. Y en ese momento era cuando me desperté de golpe. Me dice, ¿cuál es la interpretación? Le digo, las ventanas, nomás repíteme, ¿las ventanas estaban abiertas o cerradas? No, abiertas. El demonio ¿lo viste, entró o de repente ya estaba dentro? No, ya estaba dentro. Pues ahí te va, dejaste entrar un demonio. Y lo que el Espíritu te está dando a querer entender es de que hiciste una práctica que entró por tus ojos. ¿Por qué por los ojos? Porque los ojos son las ventanas del alma. Si hubiera sido la puerta hubiera tenido otro simbolismo, pero en este caso fueron los ojos. Tú viste o permitiste que entrara por tus ojos. Y el demonio no quiere entrar, el demonio ya entró. ¿Y cuál es el que se arrastra? Es un demonio sigiloso. Es una práctica que aparentemente parecería que no tiene nada de malo. ¿Cómo es una serpiente? ¿Han visto los videos de la serpiente? Las serpientes de repente cuando menos ves, tu baño se tapó, quitas todo el retrete y hay una serpiente de 20 metros ahí, se arrastra y se esconde. Y pasa desapercibida, pero ¿qué pasa? Causa un daño. En este caso, hay un buen de videos ahí, pues provoca que se te tape tu baño, ¿no? O por ejemplo, llegan a ver serpientes que están en los áticos y de repente cuando menos ves, está así, todo el techo ya sumido. Bueno, le tiran y es una anaconda de 20,000 metros. Causa un daño, pero pasa desapercibida. Porque al ser el que se arrastra, pues tú dices, pues esto que vi no tiene nada de malo.
puede ser cualquier cosa, ¿eh? Hoy por hoy el tema de la lujuria, o el tema de las películas de terror, o las películas que tienen sangre, o que tienen en sí mismas una invocación o blasfemia en contra del espíritu, pues tú puedes decir, es que es una película. Pero ese mensaje subliminal son los que se arrastran, pasan desapercibidos. Pero dentro de tu alma causan mucho caos. Le digo, entonces lo que el espíritu quiere decirte es, vete a arrepentir. Y sé consciente, y ahí viene la meditación. Vacíate de todo pensamiento que entró por tus ojos y que te produjo una intención y una sensación. Puede ser deseo, puede ser enojo, puede ser ira, puede ser celo. Cualquier sentimiento que vaya en contra de la voluntad del Padre. Y lo que el Espíritu está diciendo es, ya está dentro. Y entró por tus ojos. Esa es la interpretación de sueño. Ah, no, ¿sabes qué? Sí es cierto, porque yo ayer vi a tal y tal cosa, y yo deseé esto, y digo, ahí está. No, pues deja, voy a llorar. Eso es, y ese es el propósito de que en el cuerpo de Cristo podamos tener esa comunidad y esa unidad, y ahorita lo estamos empezando a tener. Entonces, no sé si tengan alguna duda referente a los sueños, alguna observación, o quieran compartir un sueño, o quieran compartir una experiencia, así de rápido, porque creo que también ya me pasé algo. ¿No? Davidcito, es que no me podía quitar el mute. Ah. Los sueños, dices que están llenos de símbolos y signos, pero eso está sustentado en la Biblia, o sea, ¿hay algún versículo que diga es esto? No, propiamente no, pero si te pones a... Si podemos ver, por ejemplo, los sueños, en este caso les ponía el ejemplo de José. Por poner un ejemplo, cuando José en la cárcel interpreta el sueño del panadero y el copero, me voy a centrar en el tema de, por ejemplo, del panadero. El panadero lo que le muestra y le explica es, yo soñé que tenía mi canasta de pan, repleta de pan, y venían unos cuervos y me quitaban todo mi pan. La interpretación que le dio José es, tú no vas a ser puesto otra vez, tú no vas a volver a tu puesto, sino más bien a ti te van a matar. ¿Por qué? ¿Cuál es el simbolismo del pan? Jesús lo muestra así, es cuerpo. Una representación de la muerte, un símbolo de la muerte son los animales oscuros. Los murciélagos, los cuervos, lo que hoy conocemos como animales impuros, por algo se volvieron en la ley impuros. Tienen un simbolismo en la cual se le da una connotación, normalmente, de algo negativo para la persona. Entonces José lo que interpretó es la muerte, o sea, los cuervos vienen a quitarte tu vida, se van a llevar tu cuerpo de aquí, se lo van a comer. Y dicho y hecho, ese sueño se cumplió, en el cual el copero sí regresó a su trabajo como copero del faraón, pero el panadero lo mataron. De hecho, por anunciar eso, por no tener miedo de anunciar es que te vas a morir, y ahí podemos entender que cuando es del espíritu no puedes camuflajear nada. Si el espíritu te dice, va a pasar esto, tienes que decir eso. Si tú, cambia el cambia el significado del sueño, y él hubiera dicho por miedo, José, por miedo a, no sé qué me va a decir el panadero, es que va a decir que yo nomás digo puras cosas feas y... No, pues nada más vas a tener un momento en el que ya no vas a tener pan. ¿Qué hubiera pasado? Muy probablemente, obviamente la Biblia no lo dice, pero muy probablemente José le dio la oportunidad o le mostró por voluntad del Padre que el panadero pudiera tener un momento a lo mejor en el que se pusiera a meditar sobre todo lo que había vivido. La Biblia no lo menciona, pero uno puede imaginar y pensar que si Dios le permitió al panadero saber que su muerte estaba cerca, entonces tenía tiempo y chance de ponerse a cuentas, exactamente. No el mismo caso del copero. El copero pues fue, a ti te van a poner otra vez. No recuerdo muy bien el simbolismo, lo que le dijo bien al copero, pero la interpretación fue, tú vas a ser destituido de tu puesto. Tú te van a volver a poner. No hay problema contigo. Y por decir esa fama de dar el mensaje de tú te vas a morir, fue lo que le dio la fama de ser
certero y de ser leal con lo que el espíritu le estaba diciendo. El faraón le dijo, tú dices y hay un espíritu en ti, que es el que te muestra, y lo dice, se los va a pasar al rato el versículo tal cual. Le dice, yo sé que por esto, y todos dan testimonio de que el Espíritu de Dios está sobre ti, y le dice, y tú eres capaz de revelar los misterios. De hecho, el nombre que le ponen a José, el nombre egipcio que se lo cambian, es el que revela los secretos. Entonces, propiamente, ¿cuál es el propósito de que Dios no te lo diga literal? Es de que tú vayas a preguntárselo a Él. Que tú tengas la intención, la dependencia de Él. Yo no puedo interpretarlo ni entenderlo por mi intelecto mental o físico. Dime qué es. Y ahora si el Padre y el Espíritu te dice, mira, Diana, va a pasar esto y quiero que hagas esto y te dirijas de tal forma, porque si viste 7 florecitas significa que van a ser 7 cosas, ¿no? X, no sé. Propiamente en la Biblia no hay un versículo como tal que te diga los sueños están con signos y símbolos, pero si uno lo lee, puedes entender de que no fueron literal los sueños. Llevaban un método que tenía que ser revelado o interpretado. Uno mismo tiene sueños que de repente dice, ¿quién sabe qué fue? ¿Quién sabe qué quiere decir? Pero a la larga tú ves y dices, tenía que ser esto. Pregúntale a mi papá tiene muchos testimonios, a ver si la siguiente semana los comparte así en corto, de ese tipo de sueños en los que ahora entiende, es esto, ahora entiendo que quería decir esto, eso significaba esto. Entonces, por ahí espero haber contestado a tu pregunta. Como tal, no hay un versículo, pero los diferentes sueños que tienen se puede ver de que Dios no habló literalmente, sino a base de un simbolismo. El pan significa tal cosa, el cuervo significa tal cosa, entonces por lo tanto va a pasar esto. Es que mira, a mí me genera ruido porque a la vez yo siento que es así como que un tema un tanto delicado, porque creo yo, y con mucho respeto de verdad, que de ahí mucha gente se puede agarrar de que, es que es esto y esto, pero también dices, bueno, como dices tú, antes de a lo mejor oras y le pides a Dios que te dé revelación y que no sean cosas inventadas, porque ahí yo ya sentiría que son de las adivinas y todas esas cosas donde se puede perder. Entonces, de verdad yo siento que sí, como que es un tema un tanto delicado y que también Dios no se lo va a dar a cualquiera, ¿no? No. Y aparte, yo por ejemplo siempre sueño. Sí. Rara es la vez que no sueño, pero a veces digo, sí soñé, pero no me acuerdo qué era, ¿no? Por ejemplo, anoche soñé y hasta dije, no vaya a temblar, ¿no? O sea, entre mí dije que andaba yo por Argentina o Perú o no sé, y se abría la tierra. Ajá. Y mucha gente sí se caía, pero yo no. Yo seguía un camino hacia un trabajo, no sé, ya sabes que luego los sueños están pero bien fumados, pero sí me quedé en el punto en donde dije, se abrió la tierra, no vaya a temblar, o sea, fue mi primer pensamiento, ¿no? Y pues creo que hasta ahorita no ha temblado, ¿no? Pero yo digo, yo siempre sueño y luego sé que soñé, pero no me acuerdo cuál fue mi sueño. Sí. Pero bueno, nomás era mi comentario. Sí, respecto a eso, sí, es un tema pues, delicado. Y lo que les digo, Satanás siempre es un copión, siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. Pero, obviamente, el propósito, ¿cuál es la diferencia entre esto? De que una divina o una persona que también sepa, porque también hay en Egipto y en Babilonia había intérpretes de sueños que de hecho nunca pudieron interpretarlo tal cual y tenían que mandar a hablarle a un hijo escogido, a un ungido de Dios para que él sí pudiera darle la interpretación. Que era a lo mejor los intérpretes de ese tiempo, de esa región, pues le querían decir al faraón lo que quería escuchar, ¿no? O a Nabucodonosor en Babilonia. Por eso tenían que traer a Daniel. Mucho de lo que hoy hablan las brujas es, pónganse, nomás así, de repente hay una bruja muy conocida, monividente, ¿no? O brujas así, pues, podemos decir charlatanas, pues dicen lo que a lo mejor la gente quiere escuchar. Pero ¿cuál es el propósito ahora en Cristo? Que obviamente tampoco se lo vamos a preguntar a cualquier persona.
Pero si tú te acercas con una persona que tú sabes de que tiene una comunión con el Padre, lo primero que te va a hacer, y la clave con la cual tú puedes desertar o decir no es o sí es si te acerca a Dios. Si yo lo que te digo te va a hacer acercarte a Dios, entonces es una muy buena señal. Pero si yo lo que te digo te fomento tu autosuficiencia y lo que te voy a encaminar va a ser un tanto a no depender de Dios, sino a apartarte y a hacerte sentir que no, Dios no es tan necesario, entonces ahí descártale. O sea, ahí no es. Ajá. Esa es como la manera como... Ok, Davidcito. Ajá. Gracias, mi niño. De nada, tía. Entonces, vamos a orar para despedirnos. Bendito eres tú, Señor y Padre Celestial, que has hablado con autoridad, que has hablado con revelación y sabiduría, y sobre todo que has hablado con amor y que nos has acercado y nos has mostrado cómo acercarnos a ti, cómo conocerte más. Despierta nuestro espíritu, despierta nuestra mente espiritual, nuestros sentidos espirituales, llénanos de tu revelación y sabiduría para que día con día podamos encontrarte no solo en lo físico, sino también en nuestros sueños y poder entender cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta, y operar siempre en tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, por cada una de la vida de mis hermanos, de mi familia, de mis hermanos en Cristo. Gracias por cada una de sus vidas. Despierta igualmente sus espíritus, despierta sus dones, sus talentos, su ministerio, su llamado en ti, Padre, y revélales a través de los sueños quiénes son y para qué fueron creados en ti. Gracias, Padre, sobre todas las cosas, por tu Santo Espíritu que se ha movido entre nosotros. Y día con día, Padre, esperamos seguir conociéndote y seguir teniendo aún más de ti. A ti sea dada la gloria por siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues nos veremos la siguiente semana, muchachos. Que estén bien, descansen.